así las cosas. Vamos a hablar un poco de lo que sucede en Santa Fe y también de lo que sucede en materia judicial. ¿Por qué? Porque el narcodelito o la narcoviolencia, como ustedes quieran llamarla, bueno, debe ser juzgada y debe ser condenada. Bueno, lo que pasa habitualmente es que no se juzga, o si se juzga se lo hace mal, y bueno, muchos terminan afuera, ¿no? Producto de la puerta giratoria, producto de también muchos abogados hábiles que buscan eh, subterfugios, vamos a utilizar esa palabra para que salgan airosos sus defendidos, ¿no? Nulidades, etcétera. Pero bueno, quizás a lo mejor haya que cambiar la legislación vigente para mejorar la situación judicial. Bueno, en este sentido vamos a hablar con Martín Rosúa, que es diputado provincial del radicalismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, que ha presentado un proyecto de incorporar al artículo de prisión preventiva al imputado que ya esté condenado o imputado por otros delitos dolosos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que sucede habitualmente es que en muchos casos alguien que vuelve a ser imputado, bueno, o se fuga, o se escapa, o bueno, no está en prisión preventiva, ¿no? En definitiva. Bueno, estamos en contacto con Martín Rosúa. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, buen año para vos, medio tardío, pero buen año, Igualmente. buen año. Bueno, interesante esta iniciativa que planteás. Sí, la verdad que, a ver, hay que ver cuestiones que se repiten en la realidad y tratar de corregirlas. Si uno va a los medios de comunicación, no te digo hacer una investigación judicial muy profunda. Vos tomás los casos más resonantes de los últimos 5 años y te vas a dar cuenta que cada vez que hay una persona o una noticia que dice que una persona cometió un delito grave, en general un delito violento, un homicidio, un robo calificado, una tentativa de homicidio, muestran que esa persona dice ya había estado presa, por ejemplo, en el 2020 por un robo calificado, en el 2021 por una amenaza, y en el 2022 por otra tentativa de homicidio y en el 2023 por una balacera. Entonces, ¿cómo puede ser que esa persona estaba en la cárcel, en la calle? Ujú. Y eso se explica porque nosotros tenemos un déficit en términos legislativos en cuanto a la forma de otorgamiento de la prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Cuando a una persona la atrapan cometiendo un delito y lo imputan, esa persona concurre ante un juez. El juez tiene dos posibilidades. O te deja transcurrir el proceso en libertad o te deja transcurrir el proceso detenido. ¿Qué es lo que define si vos transcurrís el proceso en libertad detenido? Hoy el artículo 221 del Código Procesal Penal, que habla de peligrosidad procesal. ¿Qué significa? Dos cuestiones. Si hay peligro de fuga o si vos tenés la capacidad de entorpecer el proceso, es decir, apretar testigos, esconder pruebas, o sea, te podés fugar o podés entorpecer el proceso, hay peligrosidad procesal, yo te dicto la prisión preventiva. Si esos dos requisitos no se dan, no te puedo dictar la prisión preventiva. Ujú. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Un montón de situaciones de gente que ya habían cometido delitos, que el juez interpretaba que no tenía peligro de fuga porque no tenía los recursos suficientes o por el monto de la pena del nuevo delito, o que no iba a entorpecer el proceso por determinadas circunstancias propias del delito que había cometido, entonces le otorgaba la libertad. Y esta persona, con la libertad nuevamente otorgada, volvía a cometer un delito. Entonces, la verdad que es terrible, porque es muy doloroso que el Estado actúe, atrape a una persona, la policía la lleva ante el fiscal la lleva ante el juez la juzga, la deja libre y esta persona va y comete un delito de nuevo. Eso es Claro. intolerable para la sociedad. Entonces nosotros le agregamos la figura de la reiterancia Mm. delictiva. Es una figura que ya está en provincias como Mendoza, en Formosa, se utiliza mucho en el mundo, que se agrega a los requisitos, a los presupuestos de la peligrosidad procesal, dos cuestiones. Si ya tuviste una condena anterior por delitos dolosos, o si estás imputado en este mismo momento por delitos dolosos. Esas dos cuestiones hacen que a vos se te otorgue la prisión preventiva de manera directa y no puedas atravesar este nuevo proceso, esta nueva investigación en libertad. Para hacer esto, Martín, vos que sos abogado, ¿qué debería hacerse? Hay que reformar el Código Procesal Penal, entiendo. Hay que modificar el 221 del Código Procesal Penal y en los requisitos o en los presupuestos Mm. de la prisión preventiva agregar el inciso 9 y el inciso 10. El inciso 9 es cuando una persona ya fue condenado por delitos dolosos y no se cumplió el doble del monto de la condena. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si a vos te condenaron por robo a 5 años y no pasaron 10 años y Claro. vos venís por un nuevo delito, el nuevo delito lo pasás, el juzgamiento de ese nuevo delito, la investigación la pasás adentro. O si vos en este mismo momento estás imputado por otro delito doloso.
claro. Ahí quiero marcar una cuestión porque a ¿Qué, veces uno qué, tiene qué, que qué, responder a las demandas sociales, pero cuidando también los derechos y sí. garantías, ¿no? ¿Qué mayoría se necesita para aprobar esto en la Cámara? La mayoría simple. La mayoría simple. No, ¿Por qué te decía lo de derechos y garantías? Nosotros incorporamos la figura del imputado porque tanto la provincia de Mendoza como el proyecto que está dando vuelta a nivel nacional hablan de personas sospechosas o investigadas. Y para nosotros, tanto la sospecha como el investigado no tienen estatus jurídico. En cambio, para que una persona sea imputada formalmente, tiene que haber sospecha suficiente de que esa persona puede haber cometido el delito. bien. Entonces generamos un marco de seguridad jurídica también para que no terminen inocentes presos. Ahora, ¿qué hacer, Martín, con aquellas personas que están con prisión preventiva sin sentencia firme? Que por lo que hablaba con varios penalistas amigos, abogados penalistas amigos, Argentina es uno de los pocos países del mundo con esta situación. Y tenemos desde reos comunes, digamos, delincuentes comunes, de los de alto perfil, como se los denomina ahora, incluso policías, estaban los policías de que después fueron, bueno, dejados de libertad, del caso Casco, que estuvieron muchos años presos con sentencia firme. Sin sentencia firme. Perdón, quiero decir, estuvieron con prisión preventiva sin sentencia firme. ¿Qué es lo que se puede hacer en esos casos? Porque es un fenómeno, creo que abarca toda la Argentina. En ese caso, ¿qué se podría hacer para agilizar los tiempos judiciales? Mira, dáselo un punto que tiene muchísimas discusiones. El primer paso para eso fue el sistema acusatorio y el proceso oral. Fue un primer paso en el que avanzamos muchísimo en un sistema que es mucho mejor que el inquisitivo y escrito que teníamos antes, pero que tiene un problema, necesita recursos. Vos hoy necesitas más jueces, más fiscales y más estructura. Hoy si ves el presupuesto provincial te das cuenta que el MPA y la justicia no tienen la estructura que deberían tener el orden de importancia que tienen en términos de políticas públicas. Vos tenés un sistema acusatorio que es mucho más dinámico, pero es dinámico en tanto y en cuanto vos tengas jueces y fiscales para celebrar audiencias orales constantemente. Eso es punto número uno. Punto número dos, creo que recién en la discusión de la reforma del Código Procesal Penal que tuvimos hace muy poco en la Cámara de Diputados y Senadores que se aprobó, creo que perdimos una oportunidad muy interesante donde otros diputados y yo planteábamos ponerle un plazo máximo a la instrucción penal preparatoria. Es decir, vos no podés tener abierta una investigación por siempre. Vos la investigación la abriste. Si durante un año no juntaste las pruebas, a lo sumo en un caso de criminalidad organizada, de múltiples víctimas, etcétera, podés pedir otro prórroga de un año. Ahora bien, terminados esos 2 años, la instrucción penal preparatoria se tiene que cerrar. Vos no podés tener casos abiertos permanentemente. Y después un tema que nosotros estamos trabajando, pero que te lo voy a responder por el sentido contrario, es el tema de la ejecutoriedad de las sentencias. No puede ser que en Argentina se hable constantemente de la no sentencia firme. A ver, esto es algo que yo vengo discutiendo mucho con los abogados con los que trabajamos, lo charlé con abogados del Colegio de Abogados. Rige el principio de inocencia. Ahora bien, a vos te atraparon, un fiscal te imputó, el juez avanzó y te dictó una sentencia, hay una sentencia de primera instancia, para mí automáticamente se rompe el principio de inocencia. Claro. Esa sentencia tiene que ser plenamente ejecutable. Ahora, ¿tenés derecho al recurso? Absolutamente tenés derecho al recurso, pero el recurso con efecto devolutivo, o sea, vos tenés que ir a pelear por tu libertad una vez que se dictó la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia de un juez válido de primera instancia tiene que tener algún sentido en la Argentina. Si no, vos lo vas a entender, Antonio, mejor que nadie. Fíjate esos casos resonantes de políticos muy conocidos que tuvieron casos de corrupción a lo largo de 10, 15, 20 años que siempre faltaba la sentencia firme. Sentencia de primera instancia, sentencia de segunda, pero como no hay sentencia firme, si no nos transformamos en un país de instancia única. La única instancia es la Corte. Entonces yo creo que una reforma que vamos a tener que hacer es que la primera instancia tenga sentencias absolutamente ejecutables de manera directa. Después, obviamente, que se abran la posibilidad de los recursos de la segunda y de la tercera instancia. Pero esos recursos que se abren con la primera instancia ya ejecutada. Que es un tema muy nuevo, que recién ahora lo estamos trabajando y todavía no lo presentamos, pero bueno, ya que lo introdujiste, creo que es un tema importante. ¿Qué análisis haces de lo actuado hasta ahora por Maximiliano Puyaro y bueno, Pablo Cococcioni, obviamente, es su ministro de Seguridad en la materia, desde diciembre hasta ahora? Bien, la verdad que creo que hay una definición, clara de ir contra los jefes de las bandas. A ver, creo que tiene un diagnóstico muy bien realizado. La violencia urbana, el 90% de lo que estamos sufriendo en Rosario y en la ciudad de Santa Fe y en algunos de los grandes centros urbanos vienen determinados por grandes bandas que se han ido desmembrando, y de estos jefes de estas bandas que se han ido desmembrando están todos presos, y estos
jefes de banda que están presos son los que mandan a delinquir de la cárcel. Mm. Ese es el diagnóstico que todos compartimos. Bueno, creo que tomaron definiciones muy importantes, nos mandaron en extraordinaria. Yo había asumido como diputado y al mes ya había votado 5 leyes muy importantes. La ley de endurecimiento de las penas, que repercute en el aislamiento de los jefes de las bandas. La ley de inteligencia criminal, que si se lo utiliza bien, es la primera provincia que va a tener una ley de inteligencia que va a poder juntar información y hacer inteligencia sobre estas bandas narcocriminales. La ley de emergencia, la ley de narcomenudeo, que nos va a permitir esta cuestión de que el juez provincial pueda ir y derrumbar un búnker. No puede ser que nosotros sabíamos dónde estaban los búnkeres y no teníamos posibilidad ni siquiera de denunciarlos, porque hasta que la justicia federal actuara no iba a pasar nada. O sea, creo que hay una orientación muy precisa en términos de dar esta pelea. Lógicamente está recibiendo los coletazos de un monstruo que se va a defender. Creo yo que el punto que le está faltando y en el que vamos a trabajar, y se lo estoy proponiendo al gobierno constantemente, es en ir contra las estructuras económicas de estas bandas narcocriminales. Sí, el famoso lavado de activos, ¿no? Que acá en esta zona, 100%, acá en esta 100%, zona, acá en esta zona, y producto de ser el epicentro de negocios, al menos del modelo agroexportador, es harto complejo, ¿no? El tema. 100%. Mira, primero que hay una realidad. Vos no vas a yo estoy convencido de esto. Vos no vas a terminar con el delito violento si no rompés las estructuras económicas que están por debajo. Punto número 1. Punto número 2. Si las estructuras económicas no las interrumpís ya y no parás el crecimiento, va a llegar un momento que van a haber crecido tanto que te van a penetrar la justicia, el legislativo, el ejecutivo, los sectores empresariales y demás. Cuestiones que hoy cada día las vemos más cercanas, antes las veíamos lejanas y en el futuro vamos a terminar como México. Entonces, el monstruo hay que pararlo antes de que siga creciendo. Pregunto antes de terminar, sí. Y sin ser peyorativo ni cargar contra alguien en particular, pero para terminar con el lavado de activos, ¿no habría que disminuir el poder que tiene, valga la redundancia, el poder financiero en Rosario? Digo, porque mete concejales, mete funcionarios, mete directores del Banco Municipal, digamos, gobiernan a Piacere, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo dividiría los temas. Estoy en contra de que actores que no son parte ni sienten en la política terminen digitando quiénes son los electores o los funcionarios políticos. Totalmente, porque eso le quita calidad al sistema. Uh-huh. Ahora, no creo que la causa del lavado precisamente pase por ahí. ¿Por qué? Porque creo que el lavado todavía en Rosario está en un estadio muy primario. Uh-huh. Vos fijate que los casos que han encontrado de financieras de nombres reconocidos relacionados con el lavado de activos, ni siquiera eran grandes operaciones de lavado, le cambiaban dólares. O vos ves a las bandas de Rosario, que son bandas muy violentas, pero que no tienen todavía una estructura sofisticada de creación de empresas ficticias que facturen, que con esa facturación apócrifa terminen tributando y que con lo que les sobre esa tributación lo incorporen al mercado ilícito, que es como funciona en todos los países del mundo con los grandes carteles de la droga o con las grandes mafias. Acá todavía estamos en un estadio absolutamente primario. El financista que quiere hacer plata fácil y le cambia droga al narco, el narco que se compra casas, autos o embarcaciones con la plata sin haber pasado por ningún sistema de lavado. Entonces creo que los tenemos que agarrar en esa etapa embrionaria y ir con toda la decisión. Pero la decisión tiene que partir de una convicción, de que si vos no vas a romper toda esta estructura económica, no vas a poder terminar nunca con el delito violento. Y en ese caso, como vuelvo a la pregunta tuya, porque no le quiero esquivar la respuesta, no tengo ningún problema que caiga quien tenga que caer. Gracias por el contacto, Martín. Bueno, Antonio, muchas gracias a vos. Adiós.